Bienvenidos a su programa Estilo de Vida, diversión, información y buen humor, con Gerardo Medina, Miriam Díez y Marco Antonio Silva, donde nuestro principal objetivo es entretenerlos e informarlos. ¡Comenzamos! Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung. Bienvenidos a su programa Estilo de Vida de Jerry Medina, y les damos la bienvenida a este programa que siempre tratamos de llegar a ustedes para darles pues los mejores consejos, los mejores tips de cómo vivir en salud, de cómo conocer nuestros cuerpos y todas las enfermedades que, bueno, de alguna manera pues a muchas personas le dan. Por lo tanto, tenemos a un invitado especial que él siempre nos explica de una manera muy simple para que todos podamos entender. Y es nuestro amigo, el doctor Víctor López Ocampo, a tus órdenes, Miriam Díez. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Pues bien, contenta, medio histérica con el tráfico, pero en estas fechas pues no podemos hacer nada. Sí, mire, el tráfico se nos pone un poquito pesado, pero pues bueno, nos tenemos que ir acostumbrando porque sí se ha congestionado más últimamente en nuestras calles, pero ya ves que ya diario está así el asunto. Sí, luego nos tienes que dar algún tip para relajarnos después de momentos de crisis trafical. Así es. Sí, yo tengo traficofobia, la verdad. La neta, para que te digo que no. Pero bueno, sí. Platícanos, Doc, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Mire, hoy vamos a hablar de un tema que viene inclusive a tono, lo digo en verdad, porque vamos a hablar de lo que es la cefalea o lo que es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza viene a ser un síntoma. Un síntoma es algo que nosotros percibimos. Un signo viene a ser aquella situación que nosotros vemos en algunas personas. Por ejemplo, las personas que de repente se ponen amarillas, nosotros podemos decir que tienen ictericia probablemente porque están las bilirrubinas altas, pero es algo que nosotros estamos viendo. Eso vendría a ser un signo. Un síntoma es algo subjetivo, algo que el paciente o la persona te está diciendo, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, Miri, de lo que es el dolor de cabeza y sus diferentes tipos. Sí, eso que estás diciendo es bien cierto, porque estamos acostumbrados a que ay, me duele un poco la cabeza y pum, ya te tomas algo para el dolor y ya eso te vale cierto. gorro, ¿no? Y sin embargo no sabemos de dónde procede y lo que puede llegar a suceder con esto. Pues entonces, micrófono, doctor, abierto para que tú nos cuentes. Claro que sí, mire, pero lo que acabas de decir es bien importante. Luego estamos hablando de lo que es el dolor de cabeza y luego no le damos lo que viene a ser la importancia de vida, porque muchas veces vamos por la calle y efectivamente el estrés, el tráfico, el trabajo, muchas causas te pueden llevar a que tengas dolor de cabeza, y como lo hemos mencionado, luego tomas algún analgésico y ya te quitas de problema, pero debemos ir un poquito más al fondo. Hay que tomar en cuenta que aproximadamente, según estadísticas, el 50%, fíjate Miri de lo que estamos hablando, el 50% de la población en México puede llegar a tener cuando menos una vez al mes un dolor de cabeza. Estaríamos hablando que es un porcentaje muy alto, no estamos hablando de cualquier cosa, ni siquiera estamos hablando que una vez al año, claro, sino que estamos hablando de que una vez al mes casi la mitad de la población puede llegar a tener algún tipo de dolor de cabeza. Podría parecer alto, pero no, se ha visto de que viene a ser un dolor de cabeza. Afortunadamente hay quien tiene un dolor de cabeza muy ligero y hay quien lo tiene intenso. De aquí es de donde nosotros debemos diagnosticar, Miri, qué tipo de dolor de cabeza, el origen, en qué parte de la cabeza se presenta, ¿Qué otros síntomas se acompañan? Y haciendo un buen diagnóstico seguramente vamos a lograr cohibir de una manera muy importante todo este tipo de problemas. ¿A poco puedes saber más o menos
cuál es la causa de ese dolor dependiendo del lugar en donde esté ubicado dentro de la cabeza? Sí, efectivamente, Miri. Por ejemplo, estamos hablando de que si es tu pregunta es muy interesante por lo siguiente, vamos a desglosar un poquito. Si nosotros vemos de que tiene un dolor de cabeza generalizado, estamos hablando de lo que viene a ser toda la cabeza, muy probablemente pueda ser debido o secundario a hipertensión arterial sistémica. También podría ser debido o secundario a algún tipo de problema de aumento del líquido cefalorraquídeo. La primera sería la causa más importante, Miri, un dolor de cabeza generalizado en donde el paciente también presenta hipertensión arterial sistémica. Eso hace que regularmente duela toda la cabeza. Claro, de ahí nos podemos ir a puntos un poquito no tan frecuentes como aumento del líquido cefalorraquídeo, bloqueo de alguna de las partes por donde circula este líquido, secundario probablemente a lo que viene a ser una neurocisticercosis, pero estaríamos aquí hablando ya de una situación muy específica y menos frecuente. La hipertensión arterial sistémica sí viene a ser una enfermedad muy frecuente, entonces sería una de las principales razones de este dolor generalizado. También, por ejemplo, cuando tenemos el dolor al frente, podríamos estar pensando en un déficit ocular, o sea que la vista no está siendo la más adecuada. Aquí nosotros tenemos que ver que probablemente no está teniendo una buena visión. También en la frente podríamos nosotros estar hablando de una cuestión de sinusitis. Sinusitis son los senos paranasales, vienen a ser unos orificios que se encuentran alrededor de lo que viene a ser la nariz o la frente, para que nosotros precisamente no tengamos dolor de cabeza. Son el cráneo tiene una capa interna y una capa externa ósea. Entonces muchas de las veces nosotros podemos apreciar si tenemos una sinusitis cuando estos orificios que deben de estar llenos de aire, están llenos de algún líquido que no debe de haber líquido. Entonces aquí podría ser una sinusitis. Entonces sería un dolor al frente. Puede ser un dolor ya sea a un lado de la cabeza, hacia la izquierda o hacia la derecha, y después hacia los dos lados, secundario a migraña. Okay. Aquí también tendríamos esa característica. Puede ser un dolor en la parte posterior de la cabeza, en donde podría ser secundario a estrés. Entonces ya tan solo cuando el paciente te dice cómo es su dolor, a dónde lo tiene principalmente y cómo se manifiesta, Miri, de ahí nosotros podríamos decir varias cosas de cómo puede o cuál puede ser la razón por donde se nos está originando este dolor de cabeza. Inclusive yo recuerdo que una vez comentaste que cuando tienes muy tenso los músculos del cuello y hombros y esto, también puede llegar a ocasionar un fuerte dolor de cabeza si no te atiendes, ¿verdad? Sí, efectivamente. Aquí estamos hablando entonces, Miri, de que el dolor de cabeza técnicamente se dice cefalea. Ajá. Tiene muchos orígenes. Nosotros tenemos que siempre hacer este diagnóstico. El dolor de cabeza puede ser también secundario, por ejemplo, a un problema de tiroides, puede ser secundario también a un problema de colesterol, de triglicéridos, de alguno de los electrolíticos como el calcio, el fósforo, el magnesio, que estén fuera de rango. También puede ser secundario a un problema, como lo estabas ahorita mencionando, Miri, de los músculos contracturados. Entonces nosotros vamos a tener muchos problemas y que nos pueden llevar a este dolor de cabeza. Nosotros siempre tenemos que hacer un diagnóstico muy certero, porque, por ejemplo, hace unos 15 días, Miri, tuve una paciente que se manifestaba con un dolor importante de cabeza. Aquí me llamó la atención porque es una chica joven, está rayando aproximadamente los 25, 26 años, está teniendo dolor de cabeza importante. Es cierto que también está siendo secundario a hipertensión arterial sistémica. Sin embargo, el tipo de dolor de cabeza ya estaba controlada la presión, estamos haciendo estudios y bueno, yo luego digo, lo podemos mencionar, no estoy diciendo los nombres. Aquí podemos mencionar que estamos ahorita buscando un adenoma hipofisiario.
la hipófisis se encuentra en lo que es la silla turca y ahí estamos empezando a buscar algún problemita. Ahorita nos tienes que decir qué es esto hasta de adenoma, ¿verdad? Claro que sí. Pero regresamos rápido con ustedes después de una pequeña pausa aquí en Estilo de Vida. Teléfonos para pedidos y consultorio. 5546 18 99 58. 5546 18 94 45. 5546 18 99 58. 5546 18 94 45. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll Y ya estamos de regreso en Estilo de Vida de Jerry Medina. Y les vamos a estar continuando con esta interesante charla que nos está dando el doctor Víctor López Ocampo. Él es especialista de los consultorios de especialidades, ¿no? Así es. Que está en Ferrocarril de Cuernavaca 218 en Polanco. Ustedes, si quieren tener una cita con él, pueden hablar por teléfono y al consultorio, y ahí les van a hacer su calendarización para decirles qué día pueden. Y si no pueden ir físicamente, también se puede hacer vía telefónica o vía Zoom, vía el WhatsApp, o no sé qué tecnología esté usando ahorita el doctor, pero también los puede atender así y ya verán que van a tener unos magníficos resultados y se van a sentir bien. No hay excusas. Recuerden que cuando ustedes sientan que el cuerpo les está avisando sobre algo, que no sientan que es normal lo que está pasándoles en ese momento, enseguida vayan con un médico. Puede ser algo importante que pueden detectar a tiempo. Y bueno, estábamos hablando del dolor de cabeza y nos estabas diciendo que también puede ser por medio de un... Estamos aquí viendo la cuestión de que nosotros tenemos que hacernos, lo que estás diciendo es muy certero, Miri, tenemos que hacer los estudios, tenemos que hacer un diagnóstico certero. Estábamos al último de este corte mencionando que es una chica joven, es hipertensa. Entonces, desde aquí al estar hablando de una chica joven hipertensa, pues algún problemita tenemos de fondo. La tengo en estudios, pero una de las cuestiones que nosotros debemos de estar buscando es que no tenga por ahí un adenoma hipofisiario. ¿Qué es un adenoma hipofisiario? Un adenoma hipofisiario, estrictamente, la hipófisis es una glándula que se aloja en la silla turca. La silla turca está al centro del cráneo. Entonces aquí cuando se aloja al centro del cráneo se puede inflamar, y cuando se inflama nosotros lo que vamos a hacer es tratar de diagnosticar. Si esta glándula se inflama, lo que está pasando es que va a crecer y el cráneo no puede crecer. Entonces cualquier tumorcito que se presente en el cerebro al interior de lo que viene a ser el cráneo va a darnos algún tipo de problema. El cráneo no puede crecer. Es un decir, si me doy un golpe en la mano sí se me puede hinchar sin mayor problema. Pero si yo tengo algo
que me crece al interior de la cabeza, el cráneo no crece. Entonces Claro, empieza... son huesos duros. Huesos, tal cual, que efectivamente. están protegiendo al cerebro. Si el cerebro empieza a hincharse, no tiene para dónde. No tiene, efectivamente. Entonces, aquí lo que empieza a sufrir es la compresión de la masa encefálica, así le llamamos también al cerebro. Entonces, aquí lo que estamos buscando es determinar si no tenemos por ahí un problemita con un adenoma. Un adenoma viene a ser el crecimiento de un tumor benigno, porque hasta eso no podemos decir que es un tumor maligno. Es el crecimiento de un tumor benigno en la hipófisis, esta se encuentra, insisto, al centro del cerebro. Es muy difícil abordar alguna anomalía aquí en esta altura, porque muchas veces tratando de llegar al centro del cerebro, pues hacemos más daño que beneficio. Claro, entonces porque atraviesa no sé cuántos millones ahí de... muchas estructuras cerebrales. Claro. Entonces, ahí lo que se busca es atacarlo de alguna otra manera. Todavía no tenemos el diagnóstico. ¿Qué nos hizo pensar o qué me hizo pensar que teníamos probablemente por ahí un adenoma hipofisiario? El aumento de una hormona también, que es la prolactina. La prolactina es una hormona que se segrega por orden de la hipófisis en las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias entonces empiezan a segregar leche. Cuando segregan leche es porque se está aumentando la hormona prolactina. Pues es normalmente cuando tienes a tu bebé la que dice... Hay que darle de comer al chamaco. Exacto. Es aquí cuando esta hormona empieza a aumentar, y ahí es normal durante el embarazo de que se aumente, porque resulta de que la mamá está preparándose para producir leche. Claro. Entonces, mire, hay un aumento en la secreción de leche producido precisamente por la orden que da la hipófisis que se aumente lo que viene a ser la prolactina. Entonces, en una mujer embarazada o a término, desde luego, es normal que se aumente. Embarazada todavía no. Todavía no, teniendo... aunque sí, efectivamente, desde ahí empieza a aumentar la prolactina. Exacto. Pero ya cuando está en la etapa del puerperio, o sea, ya cuando está este bebé ya naciendo, en sus marcas listos en fuera. sus marcas, como lo estás diciendo, Miri, sí se da que se produzca lo que es la leche, y aquí es totalmente normal que, por ejemplo, la prolactina haya aumentado. Ajá. Pero resulta que si la prolactina se aumentó y no tenemos ninguna cuestión todavía de embarazo y demás, tenemos alguna otra sintomatología, pues empezamos a ver qué es lo que está pasando desde esta glándula de la hipófisis, que por qué está aumentando la prolactina. Entonces, aquí también nosotros tenemos que hacer este tipo de estudios en donde vamos a determinar si no es porque tenemos por ahí un problemita en la hipófisis, que es esta glándula que ordena que las mamas empiecen a producir la leche. O sea, tú empiezas a producir leche y ni estás embarazada y ni tienes cómo. Y no tienes cómo. Y pero llegas entonces... con el doctor y dices, ¿qué onda, doctor? ¿Adopto un hijo o qué hago? No. Estrictamente aquí... O la vendo. Bueno, hay chicas que no solamente les aumenta la producción de esta hormona, sino que sí empiezan a segregar una especie de líquido que podría asemejarse a la leche, pero desafortunadamente no están en la época de estar amamantando. No es leche, entonces claro. No tienen por qué estar segregando ningún tipo de líquido. De aquí también viene muchas de las veces, Miri, que cuando una chica empieza a segregar leche o segregar algún líquido y desde luego no está ni embarazada, ni a término, No ni ha nada, tenido su bebito. tenemos que hacer estos estudios. ¿Por qué? Porque también en etapas, digamos, en otro tipo de enfermedades, Claro. siempre hay que investigar que no tengamos por ahí algún tipo, inclusive hasta de una neoplasia en las mamas. Aquí estamos Ándale. hablando de las mamas. Y todo eso te dice también una señal de que te está doliendo la cabeza. Todo Y esto... no tienes ni idea. Todo esto exactamente nosotros nos hace ir de la mano a pensar, si nos vamos ahora sí que al principio,
de dónde este dolor de cabeza. Entonces, este dolor de cabeza tiene muchos orígenes, pero sí, como estábamos mencionando, Miri, la parte de la cabeza en donde se presenta, sí, es importantísimo, y de ahí nosotros vamos a partir para nosotros estar checando si en un momento dado puede tener un origen más o menos que nosotros pensemos, o tenemos que buscarle un poquito más. Otras veces nos llega a doler la cabeza y es porque no vemos bien, ¿verdad? Sí, definitivamente era lo que mencionábamos, Miri, este dolor de cabeza por falta de anteojos o porque tenemos algún tipo de problema en lo que viene a ser efectivamente los ojos. Luego, no es tanto que nos falten los anteojos, sino puede ser un paciente que tiene glaucoma. Glaucoma es un aumento de la presión intraocular, o sea, al interior de los ojos. Independiente, claro que sí, Miri, de la presión arterial sistémica. Y hay veces que te empiezan a doler los ojos y tú empiezas con problemas también para que te esté doliendo la cabeza. Ajá. Importante entonces, Miri, que nosotros siempre sepamos por dónde nos está llegando este dolor de cabeza. Entonces, para esto, básicamente nosotros vamos a ver que hay diferentes causas principales traumáticas. Desde luego, un golpe en la cabeza te va a llevar a que pues tú presentes este síntoma, ¿verdad? Sí, sí. La traumática es una de las más frecuentes y también es una de las que más problemas secundarios nos dan. ¿La traumática? La traumática. Hay que tomar en cuenta un buen golpe en la cabeza. Después de un accidente o algo regularmente, nos pegamos en la cabeza. Aquí también hay que mencionar otro factor bien importante, Miri. La edad. Ok, la canción. Espero que tampoco mujer, ¿eh? Ya, no empecemos, aquí ya doctor. está generalizado. Bueno, vámonos un pequeño corte y continuamos en un momento con ustedes aquí en Estilo de Vida. Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones de diciembre. Miércoles 17, Ciudad de México, Linda Vista, Sanborns Montevideo y Avenida Politécnico, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Tampico, Sanborns de Avenida Hidalgo, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Jueves 18, Ciudad de México, Coapa, Sanborns de Galerías Coapa, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Querétaro, Vips Avenida Constituyentes, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Viernes 19, Morelia, Vips de Avenida Calzada La Huerta, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Ciudad de México, venta navideña, Tonalá 188, Colonia Roma, entre Coahuila y Chiapas, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Venta navideña, Ferrocarril de Cuernavaca 218, entre Homero y Horacio, Polanco, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus. Y ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Bueno, entonces dices que no empecemos con no las empecemos mujeres. con la edad y mujeres, ¿eh? Por favor, ya. No, aquí con la edad sí. Con el género irnos hacia la mujer no. Muy bien. Ya, pero bueno, sí. siquiera, Con la edad sí. ¿Por qué con la edad, Miri? Porque mira, por ejemplo, según también estadísticas, Ajá. ¿cuál es uno de los principales problemas que tiene una persona adulta mayor? Caídas.
Regularmente hay personas que son hipertensas, que son diabéticas, que tienen algún tipo, no sé, hasta de un tumor, cositas así. Claro. Pero resulta, Miri, que sobre de todo ello y según las estadísticas, ¿cuál es el principal problema que va a tener un adulto mayor? Una caída. Una caída, ¿por qué? Porque ya no tenemos los mismos reflejos, porque ya no vemos bien, por muchas situaciones. Y esto nos lleva a que por cuestiones de la física, la cabeza pues tiene un cierto peso específico. Cuando te caes, es en lo primero que te pegas, ¿eh? Es en lo primero que te pegas. Entonces, es que pesa la cabeza, sí, claro. sí, definitivamente. O sea, la cabeza pesa. Entonces, cuando una persona adulta mayor principalmente se cae, regularmente se puede pegar en varias partes, pero casi que no falla que te pegues en la cabeza. Yo siempre cuando tengo un paciente que ya pues se cataloga como adulto mayor, yo le hago hincapié, le hago énfasis, Miri, en que aparte de las enfermedades que puede tener, que se cuide mucho, porque una caída te lleva a muchos problemas. Es un decir, Uy, una caída te puede llevar, por ejemplo, a que te pegues evidentemente en la cabeza y que tengas un sangrado tanto externo como interno. Sí. Porque desafortunadamente ni siquiera ya metemos bien las manos. Pero por el otro lado te puede, Miri se ríe, ¿no? Es que es cierto, mira, porque llevas, además de que no estás tan hábil para meter las manos, llevas cargando todo, ¿no? Y A ver, primero ¿cómo está vas eso? cargando la bolsa, vas cargando no sé qué, todo en la mano y prefieres darte el sopetón en la cara que andar quitando todo para agarrarte, ¿no? Eso me suena como en el estadio, ¿no? Sacan Ay, una no. escena de un señor en un estadio de béisbol en Estados Unidos, en donde pues conectan un jonrón, entonces el señor alcanza a detener la pelota con una mano, pero estaba cargando a su hija y estaba con un vaso de cerveza. Entonces hizo todo, ¿eh? O sea, detuvo la pelota, no se le cayó su hija y Ni no la se le cerveza. cayó ni la cerveza, Ay, qué pero, buena, ¿no? o sea, todos los Todo lo logró. Se me hace que eso era inteligencia artificial, ¿eh? No, sí fue verdadero, pero sí Qué suena bárbaro, así como sí, que, sí, claro. o sea, como dices, nos caemos, pero no suelto la bolsa y no suelto Me dice mi hija, ay, el otro día sin querer ya me andaba cayendo y todo el mundo muerto de risa y celoso. Le digo, tú ahorita haces celoso. Si yo me caigo ya le hablan a las ambulancias y a todo. Y ya es diferente, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, Sí. todo tiene también sus etapas. Pues entonces aquí la cuestión, Miri, es efectivamente que dentro de las principales causas del dolor de cabeza son los traumatismos. Una caída, un accidente automovilístico, alguna cuestión en donde tú te estés golpeando. Esto nos lleva a la segunda parte, dolores de cabeza secundarios a un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio estábamos mencionando hace rato, por ejemplo, lo que viene a ser un adenoma, que viene a ser el crecimiento de un tumorcito, por ejemplo, en la hipófisis. También puede ser por alguna infección en lo que es la masa encefálica. Aquí también viene a ser lo que puede ser por un tumor. Entonces estamos abordando otra. También estamos abordando dolores de cabeza, Miri, por ejemplo, de origen vascular. Aquí entra directamente lo que viene a ser la migraña. La migraña es una enfermedad secundaria a procesos en lo que viene a ser la vascularización de lo que es en alguna parte del cerebro. Entonces la migraña la clasificamos definitivamente en lo que viene a ser eventos vasculares. También tenemos que tomar en cuenta lo que viene a ser dolor de cabeza por secundaria a cuestiones metabólicas, como lo estábamos diciendo hace un rato, Miri, cuestiones, por ejemplo, de colesterol, de triglicéridos, y ni siquiera estamos hablando, Miri, por ejemplo, de una persona que tenga, por ejemplo, obstrucción de las arterias cerebrales por colesterol o aterosclerosis, no, hasta eso que los triglicéridos tienen una cuestión, Miri,
en donde si tú tienes altos los triglicéridos, puedes tener dolor de cabeza. Hay personas Mira, que esa no me sienten la sabía. que luego ya se conocen y dicen, he de tener altos los triglicéridos porque han dado con dolor de cabeza. Cuestiones de este tipo metabólicas. Desde luego, aquí entran las cuestiones emocionales. Claro. Personas que sí tienen mucho estrés, que tienen muchos problemas y que ese dolor de cabeza te trae, pues ahora sí que de cabeza, ¿verdad? Sí. Porque las cuestiones emocionales son muy fuertes. Y definitivamente aquí vamos a tener lo que viene a ser el estrés. Y dentro del estrés nosotros tenemos que ver las cuestiones siempre de eventos que te van a ser orgánicos o inorgánicos. Como que orgánicos, inorgánicos, eso me sonó como a bote de basura. ¿No? Suena medio raro, pero aquí tenemos que ver que una persona que tiene estrés, Miri, puede llegar a somatizar estas enfermedades. Okay. O sea, puede ser Ese que... es inorgánico. Exacto, Ya. sí. Puede ser que tenga tanto estrés que puede empezar a presentar dolor de estómago. O sea, Sí, es así que de veras dicen, ay, me está doliendo el estómago, y diario traen dolor de estómago Claro. porque su estrés es tal que ellos ya somatizaron y que se les va a presentar como dolor de estómago. Es cierto. Por el otro lado, puede ser definitivamente una persona con mucho estrés que va a andar siempre con su dolor de cabeza y no vamos a tener nada orgánico. Aquí es lo que es inorgánico. ¿Por qué? Porque se hacen estudios, se hacen tomografías, No le encuentran se por hacen dónde. resonancias y no le van a hallar nada, Miri. No le van a hallar nada porque orgánicamente todo está muy bien. Sí. Pero su estrés es tanto, su carga emocional es tanta que definitivamente se va a reflejar en dolores de cabeza. Y aquí es en donde entonces nuevamente el paciente nos da muchas manifestaciones. Hay pacientes que aparte del dolor de cabeza te pueden dar, por ejemplo, efectos visuales. Empiezan a ver ciertas imágenes, empiezan a ver borroso, empiezan a no ver lo que viene a ser todo lo que es su entorno. Pueden escuchar ruidos, ¿eh? Sí. El dolor de cabeza intenso puede hacer que tú tengas acúfenos, lo que es, empiezas a oír ciertos ruidos y dices, bueno, ¿por qué ese zumbido? ¿De dónde viene? Puedes llegar a tener náusea, vómito, diarrea, puedes tener varias cosas. El dolor de cabeza es un síntoma que nosotros debemos diagnosticar bien para que le demos un tratamiento adecuado. Fíjate que a mí hace mucho me chocaron. Eso es. Y ya había pasado el tiempo, ya todo el rollo, ya que me habían puesto el collarín y que si los masajes o las terapias estas que te dan, en fin, ¿no? Claro. Ya había pasado ya como unos, no sé, 6 meses, algo así. Y yo seguía con un zumbido en el oído, Sí. como una tinnitus, ¿no? Y ahí estaba la tinnitus. Y no se me quitaba, y no se me quitaba. Y movía la cabeza para un lado y me sonaba más fuerte. Y cosas muy raras. Y fui y me hicieron todos los exámenes que quieras y nada. Y Hasta nada. que ya después llegué con otro. Y ¿sabes qué me dolía? Todo como el antifaz. Arriba de las cejas y esta parte como de alrededor de los ojos me dolía mucho. Claro. Y nada, que no dábamos con qué era. Hasta que después ya un médico me dijo, tú lo que traes es que no terminaron o no hicieron bien o te volvió lo que sea, los músculos que van del hombro del cuello, el hombro hacia la cabeza. Eso es, sí, sí. Y eso es lo que tienes. Entonces ya me mandó otra terapia y unos relajantes y ya dejé de oír la tinnitus y todo. Pero eso Pero que le dices dimos, y me dejó de doler la cabeza. es muy interesante porque tú estábamos hablando que esto puede ser secundario, cuestiones aparte del accidente a algo emocional, ¿eh? Exactamente. Pero vamos a seguir ahorita, ¿te parece? Claro que sí, Miri. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes en Estilo de Vida. Probióticos. Los probióticos son bacterias benéficas que ayudan a mejorar el sistema digestivo, el sistema inmunológico y el tránsito intestinal.
Gracias a ellos, se promueve la formación de la microbiota intestinal balanceada, además de estimular el sistema inmune que previenen enfermedades y ciertas manifestaciones alérgicas. Contribuyen a mantener un estilo de vida saludable. Los probióticos, en el caso de intolerancia a la lactosa, reducen los síntomas de inflamación o distensión, mejorando su digestión. La función contra los efectos producidos por la gastritis ayuda a neutralizar la acidez, ya que su fácil desdoblamiento evita la producción de mayor jugo gástrico que genera mayor irritación estomacal. También disminuye los efectos de la diarrea, colitis y constipación. Los probióticos previenen infecciones recurrentes de vías urinarias. La microbiana intestinal puede ser destruida por muchos factores, como la presencia de virus y bacterias, la ingesta de antibióticos y otros medicamentos, la mala alimentación, exceso de azúcares, carnes, grasa o el pobre consumo de fibra. Los hábitos de vida perjudiciales como el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco, el estrés o la falta de sueño también disminuyen el balance de la microbiota intestinal. El envejecimiento es otro factor por el cual se ve reducida, ya que por la edad desciende el número de estas bacterias beneficiosas. Es por ello que el consumo de probióticos es tan importante para toda la población. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. Y ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Con el doctor Víctor López estamos aquí el día de hoy hablando de lo que son los factores que pueden causar un dolor de cabeza. Así es. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta, ya dijimos que puede ser traumático, inflamatorio, vascular, por tumor, emocional y demás. Pero también tenemos que ver que pueden ser secundarias, y ya lo estábamos mencionando también, a otras enfermedades. Por ejemplo, algo muy frecuente, Miri, es que sea un dolor de cabeza secundario a una cardiopatía. Estábamos hablando, y ya se decía, que puede ser, aunque no es directamente, pero a una hipertensión arterial sistémica. Okay. Nosotros tenemos que ver que no sea secundario a una neoplasia, a un cáncer que se puede dar al interior del cerebro. Es que es cierto, y también que sí, nunca hay que dejarlo de lado. Claro. Algo que en México todavía puede y es más o menos frecuente, Miri, es que se presente una neurocisticercosis. Sí. El cisticerco se obtiene en varios alimentos. Luego tenemos la idea de que es únicamente, por ejemplo, en carne de cerdo, no. Se obtiene, por ejemplo, en la fresa. La fresa, cuando la compremos, debe de traer el tallito, porque por ahí puede introducirse lo que es el cisticerco. Hay que lavarlas hiper bien. Lavarlas muy bien. Entonces hay varios alimentos. Cuando este parásito se llega a alojar en el cerebro, puede ser inclusive que le demos tratamiento y lo matemos, pero todavía queda como el quiste, vamos a decirlo de esta manera, y este parásito aún muerto nos puede dar problemas. ¿Qué problemas? De obstrucción. El líquido cefalorraquídeo circula por varios orificios que se encuentran en el cerebro. Se está produciendo, pero si hay un taponamiento por ahí, el líquido cefalorraquídeo sigue produciéndose, pero no circula. Entonces, como no circula, lo que mencionábamos también, puede haber un aumento de la presión intracraneana, y esto va a hacer que el paciente tenga un dolor de cabeza muy específico, muy fuerte, que le va a dar efectos visuales. Aquí, cuando se llega a diagnosticar una neurocisticercosis y que hay un bloqueo del líquido cefalorraquídeo,
orquidio, se puede poner una válvula. Es una válvula que se coloca en el cráneo y que esta válvula va a drenar más o menos a la altura del peritoneo, que viene a ser a la altura del estómago. Si nos vamos dando cuenta, Miri, tenemos muchas de las cuestiones que nosotros debemos de estar atentos. Algo, por ejemplo, que no se nos debe de pasar es el dolor de cabeza en la mujercita por la cuestión de la menstruación. Hay muchas chicas que durante la menstruación tienen dolor de cabeza. Entonces, dime. ¿Por qué será? Aquí se está dando cuenta, Miri, de que la mujer produce diferentes hormonas. La mujer viene a tener lo que viene a ser una etapa inicial en lo que es de los primeros días de la menstruación a la ovulación. Así es. Aquí se segregan unas hormonas. Después de la ovulación a la menstruación siguiente se segregan otras hormonas. Dentro de todas estas hormonas luego tenemos nosotros un aumento, por ejemplo, de lo que vienen a ser los estrógenos. Los estrógenos, cuando la mujer es susceptible, puede llegar a tener dolor de cabeza por esta cuestión de la menstruación, por el aumento estrogénico. Entonces, aquí es donde nosotros también tenemos que ver que, por ejemplo, la chica ya lo sabe, ¿no? O sea, mes a mes va a decir, se me viene la menstruación y voy a tener dolor de cabeza. Lo más frecuente es que tengan dolor abdominal, pero puede también llegar a tener dolor de cabeza. Y algún otro factor que no se nos debe de pasar por alto, aparte de lo de la menstruación, Miri, es la fiebre. La fiebre, ¿por qué? Porque regularmente esto viene a ser también secundario, por ejemplo, a un proceso respiratorio alto, una gripe, un COVID, sí, una influenza. Que te atropellaron. Exacto. Entonces tienes aumento de la temperatura, lo que es la fiebre, que ya hemos dicho también en algún otro programa que son métodos de defensa del organismo, pero este aumento de la temperatura hace que tú tengas dolor de cabeza. Típico que una persona con fiebre, que esté con un resfriado, ande con dolor de cabeza. Entonces, si nos damos cuenta, Miri, el síntoma de lo que viene a ser el dolor de cabeza es muy variado y puede ser desde, vamos a decirlo de esta forma, un simple resfriado, pero puede ser un proceso importante como una neoplasia, un cáncer, una neurocisticercosis. Entonces, ¿cuál sería el consejo, Miri? Si ustedes tienen dolor de cabeza frecuentes, recurrentes, no lo dejen pasar. Hay que estudiarlo y tenemos que saber realmente cuál es ese origen. Claro. Y yo creo que también, fíjate que poco cuidamos nuestro cerebro. Sí, ¿verdad? Eso es cierto. Poco lo a pesar de nutrimos para que esté es bien un órgano nutridito. tan frágil, poco lo cuidamos. ¿Qué tipo de elementos podemos darles a nuestro cerebro para que se encuentre en la mejor condición posible? Aquí no cabe duda que lo que mejor le podemos dar es la GABA. La GABA. Nosotros viene a ser el ácido GABA-aminobutírico que nosotros le vamos a poder dar a un paciente, pero la GABA no solamente, Miri, me va a hacer el efecto de protección, tiene efectos sobre la memoria, porque hay que tomar en cuenta de que al estar abordando el cerebro, nosotros vamos a abordar también todo lo que hace el cerebro. Claro. Y el cerebro, pues evidentemente alojado en la cabeza, tiene muchas funciones. Entonces, la GABA va a hacer que seamos más resistentes al dolor de cabeza, pero que tengamos mejor memoria, que baje nuestro estrés. Claro. El ácido glutámico. Ese es buenísimo. El ácido glutámico también, en conjunto con lo que viene a ser la GABA, nos va a estar fortaleciendo a la neurona. El ácido alfa lipoico viene a ser otro elemento que nosotros debemos siempre de estar manejando. Aquí ya llevamos tres, la GABA, el ácido glutámico y lo que viene a ser otro también, el selenio. El selenio nosotros tenemos siempre que estarlo tomando porque esto va a activar lo que viene a ser las defensas cerebrales. El MSM, lo que tiene el metilsulfonil metano, viene a ser un excelente elemento que va a facilitar lo que viene a ser la circulación, no solamente de todo el organismo, sino de lo que viene a ser todo lo que es el evento intracraneal. Y otro que tenemos que tomar de base
va a ser el magnesio. El magnesio, aparte de que nos va a fortalecer las defensas, va a hacer que nosotros conciliemos el sueño. Hay que tomar en cuenta, Miri, que también muchas de las veces el dolor de cabeza viene a ser secundario a De personas falta que de no sueño. duermen. Claro, claro. Que este ciclo de sueño-vigilia está totalmente alterado y no logran dormir como debe de ser. Entonces, si estás de acuerdo, vamos a repetirlo. Por favor. Lo que es la GABA, mañana y noche, lo que es el ácido glutámico, mañana y noche, lo que viene a ser el ácido alfa lipoico, también me gusta mañana y noche, el selenio nada más después del desayuno, el MSM, metilsulfonil, lo que viene a ser, yo de preferencia lo doy después de cada alimento, y el magnesio antes de la comida y de la cena. Y ay, doctor, pues la verdad es tan importante el que tengamos en cuenta todo esto que nos estás mencionando, porque los dolores de cabeza a veces parecen... Sí, son algo un muy dolor de cabeza. Son un dolor de cabeza y parecen como muy comunes, pero realmente hay que darles la atención que deben de ser. Bueno, pues les damos las gracias, pero no se vayan. Vámonos un pequeño corte para regresar con ustedes aquí en Estilo de Vida. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby. Bienvenidos a su programa Estilo de Vida de Jerry Medina, y hoy estamos muy contentos con todos ustedes, como siempre, dándoles las gracias por su preferencia, por estar con nosotros, por dejarnos entrar en sus hogares y compartir sus trayectos y también en el trabajo. A todos les mandamos un beso muy grande y espero que la pasen muy bien con nosotros, porque hoy está el doctor Víctor López Ocampo, que él es especialista médico de los consultorios de especialidades médicas que están aquí en Ferrocarril de Cuernavaca 218 en Polanco. Si ustedes quieren una cita con él, pues hablen por teléfono y pídanla. También hay citas telefónicas y pues esto les puede ayudar muchísimo. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Como siempre, un placer estar aquí contigo, Miriam Díez. Como siempre, mucho gusto. Y hoy vamos a hablar de la pancreatitis, ¿verdad? Efectivamente, vamos a hablar de lo que es esta situación, de lo que es la pancreatitis. Primero vamos a ver qué es el páncreas, qué función tiene, para saber cómo es que se afecta, ¿no? Efectivamente, el páncreas viene a ser principalmente un órgano retroperitoneal. Nosotros, al decir retroperitoneal, ¿qué estamos queriendo mencionar? Nosotros, cuando hacemos una exploración, tenemos al paciente, decimos en decúbito, o sea, que quiere decir que está acostado, y empezamos a palpar el abdomen. Regularmente podemos, por medio de la auscultación, de la palpación, probablemente tocar un poco lo que es el hígado, y digo probablemente porque no siempre. Podemos tocar lo que es la superficie frontal de lo que es el estómago. Podemos estar tocando lo que viene a ser parte de lo que es el intestino grueso y de lo que viene a ser el intestino delgado, pero definitivamente no vamos a poder llegar a palpar lo que es el páncreas, porque se encuentra atrás del estómago. Esto es lo que quiero decir con que es un órgano retroperitoneal. Es un órgano que, si tú lo pudieras tocar, es de una textura muy suave. Es un órgano alargado que tiene ciertas lobulaciones, ¿verdad? Y que al estar en la parte posterior del estómago, nosotros no lo vamos a poder palpar. Tan es así, Miri, que por ejemplo, y aún en un estudio de gabinete, lo cual podría ser un ultrasonido, no siempre el médico que está haciendo el ultrasonido lo llega a visualizar. Hay veces que te
dice el páncreas no se logra visualizar por cuestiones de distensión abdominal, por cuestiones de ocupación del estómago, por diferentes factores. Pero es algo que nosotros luego muchas de las veces pedimos que traten de localizar al páncreas para que nos den una imagen más adecuada. Estrictamente, ¿qué es el páncreas? El páncreas es una glándula. Una glándula en el organismo viene a ser una estructura que produce algunas sustancias que en este caso, por ejemplo, tiene dos tipos de células principales, lo que son las células delta y lo que son las células beta. Por ejemplo, dentro de lo que son las células beta del páncreas, producen una hormona muy importante que viene a ser la insulina. La insulina tiene mucho que ver con el control de la glucosa en el organismo. Del azúcar. Las células delta, efectivamente, del azúcar. Las células delta principalmente producen, por ejemplo, lo que es el glucagón. Ahora, estamos diciendo, Miri, de que son dentro de las hormonas más importantes, pero producen varias hormonas. Entonces, el páncreas es una glándula que se encarga de producir ciertas sustancias para darle estabilidad al organismo. ¿Y estas sustancias, qué estabilidad le da? ¿Es Bueno. hacia la digestión o hacia qué? Efectivamente, hay que tomar en cuenta de que cuando nosotros tenemos una cuestión de glándulas y las glándulas que producen alguna sustancia, siempre te tienen que dar una cierta estabilidad. Es un decir, por ejemplo, si en la cuestión, y lo dijiste muy bien, ¿dónde va? A lo que es a lo digestivo o lo que va principalmente a lo circulatorio, Exacto. a lo nervioso y demás. Aquí estaríamos hablando que una de las cuestiones principales del páncreas es darle estabilidad al aparato digestivo. Por ejemplo, si sube lo que viene a ser la glucosa en sangre, el páncreas segrega insulina para que se controle el nivel de azúcar. Ahora, si está faltando azúcar en sangre, porque también eso puede ser que el paciente esté teniendo un ayuno muy prolongado, entonces el páncreas segrega glucagón, ¿verdad? Que viene a ser un precursor de la glucosa para darle estabilidad. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de esto, cualquier glándula en el organismo va a producir algún tipo de hormonas, y este tipo de hormonas lo que van a hacer es darle estabilidad al organismo, y eso va a pasar estrictamente con lo que viene a ser el páncreas. El páncreas produce algún tipo de sustancias enzimáticas. Estas sustancias enzimáticas, por ejemplo, llegan a producir algún tipo de sustancia como lo que es la tripsina. La tripsina viene a ser una sustancia que también va a influir sobre lo que va a ser la digestión. Entonces, estrictamente, el páncreas, aunque puede tener funciones en otra parte, va a ir muy directo a lo que viene a ser a la función digestiva. Por ejemplo, ¿el páncreas también interviene en lo que es la digestión de las grasas o no? Sí, definitivamente. Aquí estamos tomando en cuenta, por ejemplo, vamos a hablar dentro de lo que es el páncreas, de lo que es la pancreatitis. Y dentro de lo que es la pancreatitis, algo que llega a inflamarnos. Pancreatitis quiere decir inflamación del páncreas. Algo que nos llega a inflamar definitivamente lo que viene a ser el páncreas es un consumo desmesurado, muy alto de lo que vienen a ser las grasas. Entonces, un consumo muy elevado, por ejemplo, de grasas, nos puede producir una pancreatitis, aunque aquí es oportuno mencionar una de las razones más importantes, Miri, de que el páncreas se te llegue a inflamar es el alcohol. El alcohol. El alcohol O sea, el viene hígado a ser... dice, yo ya no puedo y te lo aviento. Exacto, más o menos así. O sea, el alcohol pasa por el hígado en este momento va a tener un efecto de inflamación, pero de aquí se va a pasar al páncreas. Entonces, el páncreas va a reaccionar. Tenemos diferentes efectos. El páncreas va a reaccionar, por ejemplo, a un consumo muy fuerte de grasas, a un consumo muy fuerte de lo que viene a ser alcohol. Sin embargo, aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta de que algo de lo que más inflama también al páncreas son piedras en la vesícula. ¿Y esas por qué? ¿Qué salen o qué? ¿De dónde se forman? Las piedras en la vesícula
vesícula vienen a formarse por diferentes razones. Una piedra en la vesícula, Miri, regularmente, si nosotros hacemos el estudio, viene a ser de oxalato de calcio. ¿Qué es el oxalato de calcio? A final de cuentas estamos hablando de que se está consumiendo probablemente mucha sal, mucho calcio, y de que la vesícula está formando este tipo de piedras. Okay. Hay veces en que la vesícula no forma las piedritas y lo más que llega es al lodo biliar. Y el lodo biliar se está expulsando, ¿verdad? Ay, La vesícula biliar sirve para emulsificar, degradar, destruir lo que vienen a ser las grasas. Cuando nosotros comemos, Miri, podemos comer carbohidratos, grasas, lípidos, proteínas. Entonces, muchas de las veces cuando nosotros estamos comiendo, bueno, no muchas veces, sino regularmente cuando estamos comiendo, la vesícula biliar suelta su contenido, que es este líquido verdoso muy fuerte. Se segrega para que las grasas puedan ser fraccionadas y se puedan digerir mejor. Pero muchas de las veces pasa que la vesícula llega a formar estas piedras, y estas piedras pueden ser una de las principales razones para que el páncreas pueda llegar a tener lo que es una pancreatitis. ¿Y qué le pasa en la pancreatitis? Bueno, aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta de que la pancreatitis hay que dividirla siempre en aguda y crónica. Pues ahorita nos vas a contar. Ahorita vamos. ¿Cómo está la cosa? Vámonos a un pequeño corte y regresamos de volada con ustedes aquí en Estilo de Vida. Teléfonos para pedidos y consultorio: 5546 18 99 58, 5546 18 94 45, 5546 18 99 58, 5546 18 94 45. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones de diciembre. Miércoles 17, Ciudad de México, Linda Vista, Sanborns Montevideo y Avenida Politécnico, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Tampico, Sanborns de Avenida Hidalgo, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Jueves 18, Ciudad de México, Coapa, Sanborns de Galerías Coapa, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Querétaro, Vips Avenida Constituyentes, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Viernes 19, Morelia, Vips de Avenida Calzada La Huerta, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Ciudad de México, venta navideña, Tonalá 188, Colonia Roma, entre Coahuila y Chiapas, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Venta navideña, Ferrocarril de Cuernavaca 218, entre Homero y Horacio, Polanco, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney too. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels. Y ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y estamos con el doctor Víctor López, estamos hablando de la pancreatitis y exactamente estamos en el momento clave cuando nos fuimos a corte. ¿Cómo? Así estamos. ¿Cómo nos da una pancreatitis? ¿Qué le pasa? ¿Se inflama? ¿Se inflama mucho, poquito? ¿Duele, no duele? ¿Saca el estómago de su lugar? ¿Empuja el hígado? ¿Qué pasa? Aquí nosotros lo que debemos de tomar en cuenta siempre, Miri, es de que el páncreas, al ser un órgano
retroperitoneal, estrictamente a la superficie, nosotros lo podríamos visualizar en el estómago o en el abdomen, vamos a decirlo de esta forma. Entonces, cuando el paciente empieza con una pancreatitis, regularmente un síntoma muy importante es el dolor abdominal. Es el dolor abdominal, es un dolor abdominal fuerte, intenso, en donde tú realmente no lo localizas. El médico puede llegar a hacer un estudio, puede poner lo que es el estetoscopio, puede ser que se perciban los ruidos intestinales, lo que es la peristalsis, pero puede ser que se hayan perdido los ruidos intestinales. Entonces, cuando el paciente tiene una pancreatitis aguda, o sea, de corta duración, estamos hablando de un proceso abdominal agudo que puede en un momento dado llegar a ser quirúrgico. Esto es lo más importante. Órale. No estamos hablando de un proceso cualquiera. Claro. Hay veces en donde el paciente puede llegar a tener un dolor pancreático importante. Ahora, hay pacientes que el dolor pancreático puede ser secundario a aquella borrachera que se pusieron ahora sí que la noche anterior, o sea, órale. Así, no ven. Solamente es exactamente. Entonces, eso de la cruda es realmente sí, claro. Algo físico que te está provocando el haber tomado demasiado alcohol. Sí, no, hay que tomar en cuenta de que el páncreas va a estar segregando hormonas. Estas hormonas definitivamente nos van a dar una estabilidad, Miri. Ajá. Pero eso de la cruda, sí, he tenido pacientes en que al otro día los tengo en el consultorio por un dolor muy intenso abdominal y no es nada más la cruda, lo que pasa es que están teniendo una pancreatitis aguda. Entonces aquí bárbaro. Ya tenemos que la primera causa va a ser por piedras en la vesícula. Después puede ser por una cena muy fuerte también te puede dar una pancreatitis aguda. Pero una de las causas también muy importantes es el consumo muy importante de alcohol, en donde el hígado no alcanzó a metabolizar estas sustancias, pasan a lo que viene a ser el páncreas y el páncreas reacciona con una pancreatitis. Serían las principales causas de una pancreatitis de corta instalación, que es la pancreatitis aguda. Y si te dicen que tiene las arenillas esas, ¿te debes de preocupar o solita les va a echar el...? Tu pregunta es muy interesante porque hay muchos pacientes que muchas de las ocasiones, Miri, tú los ves y en el ultrasonido sí se diagnostica de que tienen lo que ya llamaríamos lodo biliar o este tipo de arenilla. Pero el paciente no tiene ni dolor abdominal, estaríamos hablando aquí ya de la vesícula, ¿verdad? No tiene dolor abdominal, no tiene síntomas, nunca se pone amarillo. ¿Y por qué no se pone amarillo? Porque se está arrojando lo que es la bilis, se está arrojando, no ha habido obstrucción en la vesícula biliar. Entonces, cuando el paciente no tiene mayor sintomatología, tú platicas con tu paciente y pueden llegar a un acuerdo, es un decirlo, a que vamos a tenerte en observación, vamos a ver si tú no llegas a producir ninguna piedra, ningún lito, ningún cálculo, pues así te vamos a ir, nada más vamos a modificar tu dieta en el sentido de que vamos a reducir las grasas, ¿verdad? Para que no se te puedan estar formando estas piedritas. Y si no las formas, lo tienes en observación mientras él no tenga mayor problema. Claro está que el paciente te puede decir, ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero arriesgarme, opéreme de la vesícula. Entonces tú operas la vesícula y quitas esta de las principales razones de lo que viene a ser la pancreatitis, porque estás quitando la vesícula, que es la que está produciendo los cálculos biliares. O sea, la quitas completamente, no la puedes limpiar o así, ¿no? Estrictamente para limpiarla sería entonces por procesos médicos. Al decir médicos es no quirúrgico, en donde tú puedes administrar algún tipo de elementos, de fármacos, para tratar de reducir la formación de estas piedras. Y que se salgan solitas. Y que se salgan solitas o que de alguna forma no las formes. Ok. Entonces, pero esto sí va muy de la mano, Miri, con una excelente dieta, porque hay pacientes en donde, pues, parece un poquito de broma, ¿no? Ellos saben que producen piedras, pero llevan una dieta muy rica, por ejemplo, en el consumo de grasas, en donde tú les dices, pues me tiene que dejar de comer, por ejemplo, carnitas, barbacoa, carne de cerdo y
y algún tipo de elementos de la dieta alimentaria y no lo hacen. Claro. Entonces, pues el riesgo latente de que ellos puedan producir este tipo de piedras siempre va a estar presente, ¿verdad? O algunas personas en que pues, les gusta tomar, ¿verdad? Y que también el alcoholismo es una enfermedad, ya lo hemos platicado. Claro. Tú le puedes decir que no debe de tomar, o cuando menos no en esas cantidades, y pues no, o sea, siguen tomando así. Entonces, puede ser que ellos tengan una pancreatitis aguda que se pueda estar repitiendo, pero que con el paso del tiempo ya no sea aguda. Aguda es de corta duración. Que caigan en una pancreatitis crónica. Sí se puede dar el paciente que va a tener una pancreatitis crónica, o sea que se va a hacer permanente, en donde el páncreas regularmente va a estar inflamado. Esta es una situación problemática, difícil, porque estar hablando de una pancreatitis crónica, mire, estamos hablando de un proceso en donde algunas enzimas que vamos a encontrar en la química sanguínea, como la amilasa y la lipasa, siempre van a estar altas, y esto nos puede dar problemas a otras estructuras como son el hígado, como son el vaso, ¿verdad? En donde vamos a tener procesos inflamatorios de repercusión en estos otros elementos. Algo estabas diciendo hace rato, que también estas arenillas o las piedritas pueden ser de calcio. Ah, sí, realmente cuando en la vesícula biliar que nosotros estamos mencionando, mire, de que viene a ser una de las principales razones de lo que viene a ser una pancreatitis aguda, muchas de las veces las piedras que se forman en vesícula que inflaman el páncreas regularmente son de un alto contenido de calcio. Entonces es aquí cuando nosotros decimos que hay piedras que son formadas de oxalato de calcio. Recordemos, ¿cuál es el síntoma principal de una pancreatitis? Mire, es el dolor abdominal, se dice epigástrico. Es a la altura de lo que viene a ser, a donde termina hacia adelante, lo que viene a ser la caja torácica. Tú donde terminas el último hueso de arriba hacia abajo, al centro, ahí vas a tener lo que es el epigastrio. Ahí es en donde se va a dar un dolor abdominal. Este tipo de enfermedades, como lo que es la pancreatitis, como lo que es un tipo de colitis, como lo que es la gastritis, nos van a dar un cuadro abdominal. Ahora, aquí ya estamos hablando de un proceso que puede ser un proceso sencillo, pero que también puede ser un proceso que nos llegue a situaciones quirúrgicas. ¿Por qué? Una pancreatitis que no esté bien tratada, una pancreatitis que esté mal manejada, nos puede llegar a tener pérdida del movimiento intestinal. Ándale. Cuando hay pérdida del movimiento intestinal, podemos llegar, por el dolor, podemos llegar a tener una obstrucción intestinal, y estamos hablando de un proceso quirúrgico. Entonces no estamos hablando de una situación que dijéramos, pues tiene una pancreatitis, no pasa nada. Bien tratada una pancreatitis. ¿No? Sí, como que le dio hipo. No. Puede ser una situación en donde puede llegar a presentarse un proceso quirúrgico. ¿Y qué sucede cuando le quitas pues el páncreas a alguien? Pero ahorita no lo cuentas. Claro. Vámonos que sí. a un pequeño corte y regresamos con ustedes a Estilo de Vida. Ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico es un antioxidante que se produce de forma natural en el cuerpo. También se puede ingerir en alimentos y en suplementos. Es considerado como el antioxidante universal, ya que es tanto soluble en agua como soluble en aceite. Algunos de sus beneficios son brindar protección al cerebro y también ser útil en ciertas enfermedades del hígado, como la neuropatía diabética. El ácido alfa-lipoico reduce los síntomas de neuropatía diabética, principalmente dolor, entumecimiento en extremidades inferiores y ardor. En la dieta de diabéticos tipo 2, aumentó un 30% los niveles saludables de insulina, incrementando notablemente la utilización de glucosa en la sangre. Para el caso de los diabéticos en particular, es un nutriente que mejora notablemente su calidad de vida.
Beneficios del selenio. Actúa como antioxidante y defiende contra el estrés oxidativo. Ayuda a aumentar la inmunidad, mejora el flujo sanguíneo, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, puede ayudar a aumentar la longevidad, reduce los síntomas del asma y puede aumentar la fertilidad. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10. Y ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Doctor, platícanos un poco qué sucede. Bueno, haz de cuenta que ya de plano el doctor te dijo, ¿sabes qué? Es mejor quitarte el páncreas. Bueno, aquí no es tanto que te digan vamos a quitarte el páncreas, sino que regularmente la cuestión de una pancreatitis aguda o crónica puede ser que tengas un cierto tipo de problemas muy muy importante. Okay. Entonces no es así también como que vamos a por ejemplo la vesícula sí, si te está dando mayores problemas, entonces nosotros sí vamos a tener la posibilidad de quitar la vesícula. Quitar el páncreas no es tan sencillo, tiene que ser una situación muy específica. Por ejemplo, cuando ya pasamos de lo que viene a ser una pancreatitis aguda a una pancreatitis crónica, en donde tenemos en la pancreatitis crónica ya hay una inflamación crónica del páncreas que se caracteriza principalmente por fibrosis. Fibrosis es por tejido cicatrizal. Y en ocasiones estas calcificaciones van acompañadas de cúmulos de calcio. Nuevamente estamos viendo cómo el calcio se presenta. Esto lo podemos ver desde una radiografía que le llamamos simple de abdomen, que es un poco difícil, o lo podemos ver por una resonancia magnética. También lo podemos ver por medio de una tomografía. Sí. Aquí nosotros vamos a tener problemas porque ya recordamos de que el páncreas produce el glucagón, lo que produce también el azúcar, para que tengamos una relación con la insulina. La insulina vamos a estarla manejando para el control de la diabetes. Aquí nosotros tenemos que ver que si quitamos el páncreas, estamos quitando lo que son las células beta que se encuentran en los islotes de Langerhans y que nos producen lo que estamos diciendo, la insulina, o las células alfa que nos producen entonces el glucagón. Hablar de una pancreatitis tanto aguda como crónica, Miri, necesita este diagnóstico. Este diagnóstico nosotros lo vamos a estar haciendo regularmente. Iniciamos con el ultrasonido, pero el ultrasonido luego no nos da las imágenes requeridas. Pasaríamos entonces a lo que viene a ser una resonancia. Estamos hablando de estudios de más resolución. Ahora, si nos queremos regresar a lo básico, tenemos que irnos a una química sanguínea. En una química sanguínea nosotros vamos a estar viendo los niveles. Aquí ya vamos a ver, por ejemplo, niveles de colesterol, de triglicéridos, para ver si el paciente no anda con niveles muy altos. También aquí nos va a reportar lo que es el calcio, lo que es el fósforo, pero hay unos elementos muy importantes en la química sanguínea, Miri, que es la amilasa y la lipasa.
Estas enzimas, principalmente producidas por el páncreas, nosotros debemos de ver que estén en en los niveles adecuados. Cuando estos elementos, amilasa y lipasa, están disparados, definitivamente estamos ya desde ahí sabiendo de que tenemos un proceso pancreático. O sea, te anda avisando, ya está diciendo. Te está avisando y te está diciendo en focos rojos Aguas. de que ya tenemos un proceso pancreático. Entonces, en la química sanguínea, regularmente siempre viene al principio lo que es la glucosa, urea, creatinina, que nos habla de lo que viene a ser el riñón. Posteriormente viene colesterol, triglicéridos, colesterol de alta, de baja densidad, que nos está hablando de riesgos cardíacos. Luego vienen las bilirrubinas y vienen otros elementos que nos va a estar hablando de lo que es el hígado. Y más adelante viene de algunos elementos, como estamos mencionando, amilasa, lipasa, que nos está hablando de lo que viene a ser la función del páncreas. Si en lo que la química sanguínea me reporta amilasa, lipasa altas y en lo que viene a ser... ¿El azúcar alta? El azúcar alta puede ser secundaria a una mala producción de insulina, definitivamente por el páncreas. Entonces, todo esto junto con la resonancia, más que estamos viendo que el paciente clínicamente te refiere un dolor abdominal importante, nos puede encaminar sin duda a un proceso pancreático. ¿Y qué puede hacer una persona como para tener su páncreas limpio? Bueno, además dejar de entrarle duro a las piñatas, ¿verdad? Estamos hablando de que hay que cenar con moderación. Aquí sí esto es bien importante, hay que cenar con moderación. Hay personas que cenan, pero cenan fuerte. El desayuno debe de ser el alimento un poco más fuerte, la comida también, y la cena debe de ser ligera. ¿Por qué? Porque nosotros cenamos fuerte y nos vamos a acostar y nosotros no le vamos a dar tiempo al proceso de digestión, y entonces aquí es cuando entonces el páncreas puede llegar a darnos problemas. Entonces se recomienda no cenar abundante, cenar ligero. Definitivamente llevar una dieta muy variada, en donde tengamos, por ejemplo, alimentos de origen vegetal, desde luego de proteínas, de origen de carbohidratos, pero no irnos mucho hacia los alimentos de origen animal, porque estos son los que más nos pueden llegar a producir cierto tipo de piedras, por ejemplo, en la vesícula, que hemos dicho que viene a ser lo que más nos puede dar, lo que viene a ser una pancreatitis. Desde luego tomar agua, hacer ejercicio, el no fumar, es algo también importante que altera lo que viene a ser la cuestión del páncreas. Entonces, ¿qué es lo que podemos darle como mantenimiento al páncreas? Miri, una buena dieta, ejercicio, tomar mucha agua. Si nos damos cuenta, casi que en la mayoría de las enfermedades queremos darle buen tratamiento al organismo, ejercicio, buena dieta, mucha agua y no consumir, por ejemplo, demasiados alimentos de origen animal. Por ejemplo, ¿te puedes merendar un yogur? Sí, sin mayor problema. Un yogur de esos griegos que hay ahora que no tienen azúcar. Eso, ¿no? Este yogur, quiero mencionarlo, a mí en lo particular me ha estado dando me ha ocasionado ciertas dudas. ¿Por qué? Porque he tenido pacientes en donde yo creo que ahorita este yogur se ha puesto un poquito de moda, Sí, exactamente. Sí. Entonces he tenido pacientes que les ha subido el colesterol, les ha subido los triglicéridos, les ha subido el azúcar. Aunque diga baja en grasas y cero grasa. Y Podría ser. Ahora también a mí no me gusta muchas veces hablar si no tengo las bases. Sin embargo, creo que se puso de moda, ¿verdad? Me parece. Yo también creo que sí, porque los y ahí lo he nutriólogos visto. te dicen, el yogur que debes de tomar es el griego, con cero grasa y cero azúcares. Así es, aunque también, pues porque bueno, tiene más proteína, yo me aquí imagino, sí me toca decir un poquito en donde, por ejemplo, muchos de los alimentos te ponen
azúcares tanto, y luego te ponen otros azúcares y te ponen... ahí viene la araña. Y ahí viene exactamente, entonces sí, también tenemos que tener un poquito de cuidado, pero yo creo, porque me lo han mencionado últimamente mucho, este famoso yogur griego, Sí. en donde sí me han dicho eso, ¿no? De que se está recomendando mucho y demás, sin embargo, probablemente es por casualidad, tampoco quiero hablar mal de algo que no me he profundizado totalmente, Ok. en donde me mencionan mucho el yogur griego, pero no estoy tan seguro de que sea tan inofensivo. Así hay que echarle ojo, ¿verdad? Hay que echarle un poquito de ojo exactamente al contenido energético de carbohidratos, de grasas, de azúcares, y luego en algún tipo Que no de venga alimentos con azúcares de estos de mentis agregados. le ponen otros azúcares, y ahí en esos otros azúcares es en donde no sabes qué es lo que pusieron. Claro. Porque, por ejemplo, ponen glucosa tanto, pero luego te ponen otros, así viene, glucosa tanto, pero luego te ponen otros azúcares, y esos otros azúcares, pues tú no sabes ni qué Sí, tipo de y con azúcar letra es. chiquita para que más no la puedas leer. Pues bien. de por sí todo el contenido nutrimental Ahí está tienes que difícil. sacar el lente para ver qué Está dice. difícil de leer, Claro. no está tan claro. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte para regresar nuevamente con nuestros amigos aquí a Estilo de Vida? Teléfonos para pedidos y consultorio: 5546 18 99 58, 5546 18 94 45, 5546 18 99 58, 5546 18 94 45. Enzimas digestivas. El sistema digestivo produce enzimas digestivas de forma natural para ayudar a transformar los alimentos en sustancias que el propio cuerpo pueda absorber y utilizar nutrientes como los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales de los alimentos. Las enzimas digestivas son generadas en su mayoría por el páncreas, en pequeñas cantidades desde el intestino y la saliva en específico para ayudar a descomponer los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas de los alimentos, de modo que nuestro cuerpo pueda absorber los nutrientes a través de la barrera intestinal y llegar al torrente sanguíneo para que lleguen al órgano que los necesite. Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, There's a tree in the Grand Hotel. One in the park as well. Sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos de regreso en Estilo de Vida. de Jerry Medina, y hoy estamos con el doctor Víctor López Ocampo. Estamos hablando de lo que es la pancreatitis, y bueno, pues vamos a cerrar en este bloque en los consejos que tú nos puedas dar para tener una mejor salud y que esto también beneficie a nuestro páncreas. Claro que sí. Aquí también tenemos, si me lo permites, antes de decir de los elementos, es un tema bastante importante. También tenemos que ver otro tipo de que nos pueden dar una pancreatitis. Uno de ellos es un trauma abdominal, o sea, un golpe en el abdomen. El páncreas, si nosotros lo pudiéramos tocar, viene a ser de una textura muy parecida
a lo que es el hígado, así en esa suavidad y demás. Entonces el páncreas es un elemento, es un órgano bastante suave. Entonces un golpe fuerte en el abdomen te puede lesionar lo que viene a ser el páncreas. También podemos tener una pancreatitis posterior a una insuficiencia renal. También podemos tener una pancreatitis por una hipercalcemia. Insuficiencia renal. Por una insuficiencia renal. La insuficiencia renal, pues esto lo hemos hablado también, en donde el organismo no está depurando bien muchos elementos y va a intoxicar al hígado y va a intoxicar también al páncreas. Alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, como el lupus, nos puede dar posterior una pancreatitis, una fibrosis quística, en donde también este tipo de quistes nos pueden llevar a la presencia de una pancreatitis, un tumor en el páncreas. Inclusive por ahí se ha visto mucho, Miri, por ejemplo, que alguna picadura de algún alacrán o algo te puede dar una reacción alérgica dermatológica, o que también te puede llegar a dar una lesión que se puede ir hacia el páncreas. Pero no por araña, ¿verdad? Bueno, sí puede ser. Ay, cállate que no voy a dormir hoy. Es que, Mirita, hay una picadura de en araña. el cuello. Esta era una araña que se sentía vampiro, la maldita. Muchas de las veces uno puede ser alérgico a la picadura de un mosco, simple y sencillamente. Hay personas que te pica el mosco y, no, hombre, te hacen una reacción tremenda, unos burtones, sí. Entonces, los puede jejenes, ser. o no sé cómo se llaman esos que hay por Acapulco. ¡Ay, Ajá, entonces no te podría decir que a la araña no, porque puede ser que tú no fuiste muy reactiva, ya no voy aunque a dormir sí hoy se por te tu ve. culpa, no Pero hay quien tiene reacción a un mosco, pero fuertísima, Entonces, no, ahorita en tu caso, porque se ve que ya traes la reacción dermatológica, no va a pasar de ahí. Porque si hubiera sido que te ocasionara un proceso pancreático, ya lo tendrías ahorita. Ok. También tenemos que mencionar que algunos medicamentos, ¿verdad? Como antiinflamatorios, principalmente esteroideos, algunos diuréticos, algún tipo de tratamiento, por ejemplo, para las cuestiones del cáncer, también te pueden producir una pancreatitis. Dentro de todo esto, también tenemos que mencionar una pancreatitis secundaria a virus, a bacterias, a hongos, a parásitos, en donde entonces nosotros tenemos que ver signo muy importante y casi que siempre presente, Miri, y digo casi que siempre porque es en el 99% de los casos de una pancreatitis, dolor abdominal. Esto es importante, dolor abdominal. No se dejen. Puede ser que inclusive los movimientos peristálticos, de repente inclusive ni con el estetoscopio los escuchemos. El movimiento peristáltico es aquel que cuando tenemos hambre hasta el vecino está oyendo cómo... Ya le toca comer. La lombriz ya le está pidiendo. Es que es en serio, luego cuando tenemos apetito se oye pero fuerte. Y muchas de las veces con una pancreatitis, con el dolor abdominal, se pierden los movimientos peristálticos que hay veces ni poniendo mucha atención los llegas a escuchar. Entonces, se paraliza, tenemos que tener mucho cuidado. Es aquí entonces en donde tenemos que hacer uso y acopio de elementos alternos. Ya lo estábamos diciendo, una buena dieta, reducir el consumo de alcohol, del tabaco, de algunos elementos de origen animal para que no estemos produciendo principalmente piedras solitos en lo que es la vesícula, ¿verdad? Reducir el consumo de sal, tener una buena dieta y hacer algo de ejercicio. Ahora, algo que sí tenemos que estar tomando en cuenta, en donde tenemos elementos en donde nosotros podemos utilizarlos para una buena salud de lo que viene a ser nuestro páncreas. Y definitivamente para ello, Miri, nosotros vamos a utilizar lo que es el depurador hepático. El depurador hepático, porque vamos a mantener sano nuestro hígado. Van a ser 30 gotas en ayuno regularmente en poquita agua. Yo siempre digo en poquita agua porque no es necesario que sea mucha agua. 30 gotas en ayuno en poquita agua. Podemos utilizar el parche desintoxicador que se pone en el abdomen del lado derecho a la altura del hígado. Eso es re bueno. Buenísimo, buenísimo. Sí, también neta, te da mucho resultado. Sí. También podemos utilizar el Pre-G-Gol porque contiene sustancias antioxidantes que van a hacer de que tu organismo en general te esté trabajando bien.
El selenio, que lo utilizamos para varias cuestiones, pero aquí también me va a depurar lo que viene a ser estrictamente lo que es el páncreas, pasando por el hígado, pasando por la vesícula. Los probióticos, porque van a depurar muy bien a lo que viene a ser todo el aparato digestivo. Claro. Y de la mano, si tenemos por ahí procesos de diabetes, ¿verdad? O tenemos procesos de hipertensión, sí, el CG Max y lo que viene a ser el CG Plus. Pues ya sabemos qué es lo que tenemos que, con lo que nos podemos ayudar para tener una buena salud de nuestro páncreas. Tener cuidado por si tienen alguno de estos síntomas, pues sí tienen que ir con su médico para que los vea, ¿no? Sí, siempre es importante en que nosotros debemos de tener un contacto cercano, estrecho con nuestro médico para que haga un diagnóstico. Luego pareciera sencillo el diagnóstico después de lo que estamos hablando, pero no es así, Miri. Muchas veces el paciente al otro día, después de una cruda intensa, dice, pues estoy en la cruda. Pero no, muchas de las veces puede ser más bien una cuestión pancreática. Llega el momento, me imagino, no lo sé, tú nos dirás, doctor, que si es tan intenso el dolor o la inflamación que tengan que llegar a un hospital, a urgencia, no. No, sin duda, sin duda. ¿Sí? Ay, en ocasiones el dolor es tan fuerte que terminas no solamente en un hospital, terminas en un quirófano. Ándale. O sea, cuando nosotros tenemos un dolor en el abdomen después de una noche de borrachera, una noche de copas, aunque se oiga loca, así, sí. Hay pacientes que pueden llegar a terminar en el quirófano. ¿Por qué? Por lo que estamos mencionando, que aparte del dolor tan intenso, puede haber una inmovilización de lo que es el intestino. Es muy peligroso. Y eso nos puede llevar a una obstrucción. Estaríamos hablando entonces, Miri, de lo que es un proceso ya quirúrgico. Pues bueno, yo siempre digo, no, hay que ubicarnos un poquito en esta esta realidad. ¿Y si te lo llegan a quitar? ¿El páncreas? Sí. Sí se llega a quitar. Entonces, tu pregunta también luego es interesante en el sentido de que hay órganos con los que, o más bien, hay órganos sin los que no podemos seguir viviendo. Sí, el páncreas es uno de estos órganos en donde la vida sí puede seguir si no tenemos páncreas. Sin embargo, definitivamente no va a ser lo mismo. Claro. Pero hay órganos en donde tú no puedes prescindir de ellos porque la vida no es compatible sin la pérdida con la ausencia de alguno de estos órganos. Cuando tú llegas a tener un proceso pancreático, cabe la posibilidad de que la vida continúe sin el páncreas. Sin embargo, tu nivel, tu estilo de vida, tu calidad de vida se va a ver totalmente deteriorada. Pero sí cabe la posibilidad. ¿Cáncer de páncreas hay? Ah, sí, qué bueno tu pregunta. Y ese también hay que quitarlo. Cuando tenemos cáncer de páncreas, también tenemos que tratarlo. El cáncer de páncreas, bueno, yo creo que eso nos lleva todo un programa. Es un cáncer muy, muy agresivo porque se va junto con el hígado, se va con el vaso. Es muy, muy fuerte y desafortunadamente rápidamente progresivo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y tomar los elementos como dice el doctor. Y pues ya terminó, qué rápido. Espero que llegues, que vengas ya más pronto porque claro nos haces falta. Muchísimas gracias, doctor Víctor, por estar con nosotros. Como siempre, Miri Díez, te agradezco esta invitación. Sofía Bani, un placer estar con ustedes. David Oseguera, les agradezco mucho su invitación. Y a todos ustedes que están en casa, que Dios los bendiga. Y nos vemos aquí mañana en su programa Estilo de Vida. Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones de diciembre. Miércoles 17, Ciudad de México, Linda Vista, Sanborns Montevideo y Avenida Politécnico, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Tampico, Sanborns de Avenida Hidalgo, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Jueves 18, Ciudad de México, Coapa, Sanborns de Galerías Coapa, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Querétaro, Vips Avenida Constituyentes, 10 de la mañana a 12 de la tarde.
hemos llegado al final de su programa. Pero tenemos una cita con usted el día de mañana, aquí, en Estilo de Vida.